Ya estamos listos y listas para la mesa de mujeres con Lourdes Encinas y con Gabriela Félix. Oigan, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el climita allá afuera? ¿Agradable? Bastante agradable. Agradable, buenos Sí. días. El señor Elon Musk, antes de empezar con el playlist que programa Lourdes para la mesa de mujeres, se agarró hueso, ¿no? En el gobierno de Donald Trump. La cara de Lourdes, la cara de Lourdes. No nomás sé los que agarraron, güey. Oye, ¿tendrá necesidad de un huesito el señor Elon Musk? Es la primera pregunta que yo me hacía, ¿no? Tienen Innovación necesidad, gubernamental, mira, una cosa así. Estoy preparando un artículo para hablar al respecto sobre Para Opinión 51. los tecnofascistas, porque Sí. no nomás es Elon Musk. No, es toda Tienen- una artillería. ¿No escuchaste a Arturo Magaña en la mañana? No, Es pero me toda una refiero artillería. No, pues sí, todo el gabinete que están nombrando, la verdad Sí. es que, pues, digo, uno tampoco está en condiciones de burlarse, ¿no? Porque, pues, Pues claro, y te van a decir, como dicen en Buen el punto. Twitter, y tu tinaco no tira agua, ¿no? ese, por Pues sí, ejemplo, claro, ¿no? Robert Kennedy Sí. Jr. a Imagínate. salud, y pues aquí tuvimos a Pues- Gatell Pues sí. y al otro señor que no sabemos. Es lo que le decía, Oye, es lo que le decía al Arturo Magaña Magaña hace rato, precisamente cuando hablamos de Robert Kennedy Jr. Híjole, decir Arturo, no puede ser ese nombramiento. Cualquier parecido, le dije, acuérdate, cualquier parecido. Sí. Ahí la dejamos. ¿no? Ahí la dejamos. Pero sí, hay una irrupción de los ahora tecnovillanos, porque ya no tienen otro calificativo, que se están incrustando en el gobierno de Estados Unidos en tomas de decisiones, porque tienen una idea muy... Sí. digamos, muy peligrosa, que es que también como hicieron disrupciones en el tema tecnológico, lo pueden hacer en gobierno. En el gobierno, ¿no? Como si fuera lo Y mismo. eso ya sabemos cómo terminar. Sí. Totalmente, supremacía. Oigan, Sí, pero... supremacía, ¿no? Pero Del poder. bueno, estamos viendo las taras del vecino y no vemos las nuestras, ¿no? Ajá, Y hay que decirlo, y así como es. Yo lo asumo así. Son estas cosas que estamos aprobando. Hace 8 días hablábamos precisamente, entre otros asuntos, Lourdes, recordarás, de cómo estos personajes llegan al poder con las reglas de la democracia y las tuercen a su favor. Es correcto. Pero antes de entrar al tema, indispensable la programación musical. Perdón por la digresión, pero tengo que regresarme a No eso. te puedes brincar eso, me Jesús, puedo no brincar te eso, lo puedes brincar. porque luego me lo reclaman en la mesa y me lo reclama la audiencia también. No puede permear No. el violentar los procesos No debe. en esta No, mesa. diputada tenía que ser. Exacto, Diputada. exacto. Dile a tus colegas allá, dile a los otros, se los digo, dile a los pero- otros 32 allá Sí se con los los que digo. trabajas. Acá todavía Sí se podemos los darnos dice esas porque, licencias. mira, ella No hay tanto problema. Ella es la que aplica el no obedecer por adelante. Sí, exactamente, me consta. Muy bien. Me Totalmente. consta, que también hablábamos un poco Sí. de eso. La programación musical, Lourdes. Es que es mi mejor aportación a esta mesa. No Ahora digas eso. traemos- Es una la que también la de las disfruto. buenas aportaciones. Es que ahora en la semana se reveló que Simon y Garfunkel, Ajá. que fueron un dueto icónico de los 60, 70 de música folk, pues se habían peleado, ¿no? Porque lo suele ocurrir que luego Sí. ustedes chocan ahí, esas personalidades pues son Los egos. Sí. Y duraron mucho tiempo sin hablarse. Entonces ahora Simon reveló que recientemente se vieron y platicaron y llevaron unas presas y pues todos en la expectativa de que a lo mejor pueda haber algún tema nuevo o algo, ¿no? Entonces el Sonido del Silencio es una canción preciosa. Sí, clásica. Clásica. Se hizo clásica. Nos pusimos oldies porque luego el que sigue No, va a está ser bien. Paul McCartney con Yesterday. Y luego Porque pues Sir anda Paul McCartney. ahorita en México y me encantó que en Monterrey, que se aprecian de tener mejor carne que nosotros y no, una de sus exigencias fue que no se vendiera carne en sus conciertos. Mira, interesante. Porque es vegetariano. Es vegetariano, pues. Sí, nada que tenga ojitos. Nada que tenga ojitos. Nada que tenga ojitos. Comen nada que tenga ojitos, no comen. Sí, Buen ni punto. pollo, ni pescado, nada que tenga ojitos, pues, ¿no? Ok. Bueno, ahorita vamos a escuchar a Sir Paul McCartney. No, el playlist ha estado ahora de lujo, los Arctic Monkeys, los Killers, entonces estamos ahí variaditos. Oigan, a ver, inminente ya, prácticamente ya, en muy poco tiempo, lamentablemente vamos a estar hablando de eso como un hecho consumado, se van los autónomos y se nos va el INAI, el Instituto Nacional para acceder a la información pública, eso que tan útil ha sido en todos los gobiernos anteriores para revelar asuntos de corrupción y demás, desde Fox hasta acá, se nos va. ¿Quién pierde? Perdemos, perdón por el lugar común, todos como sociedad, pero particularmente pierde el periodismo, pierde la academia,
pierden los líderes de defensores de derechos humanos, los líderes sociales, Lourdes. Y México como país, porque Sí. hay que recordar, México forma parte todavía del sistema internacional de derechos humanos y hay cosas derivadas de eso que tienen que cumplir y que ahorita ya no se están cumpliendo y se están reflejando incluso en la rebaja de las calificaciones de las calificadoras crediticias. Sí. Pero bueno, ese es otro punto. El INAI, solamente el INAI, ya sin hablar de los demás, pero solamente el INAI, ¿qué protege? Protege el derecho a saber, el derecho de acceso a la información, esos dos son derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, que no nomás nos sirven a quienes buscamos información para trabajos periodísticos o de academia, le sirve a la gente porque cualquier persona sin importar, sin tener que acreditar ciudadanía o ningún interés jurídico en el tema puede solicitar información. Así es. Y los organismos están obligados a dársela y si no se la dan, ahí es donde entra el INAI para hacerles cumplir la ley a la que están obligados, que hubo incluso una reforma constitucional para llevar la transparencia a la Constitución. Bueno, entonces, la desaparición de la idea por sí misma impactan en nada más eso, en esos derechos y cómo se accede. Hay una frase, el eslogan que tiene el Washington Post, que ahora pues ellos mismos cayeron en lo que dice, que es la democracia muere en la oscuridad. Pues porque sí. la transparencia es un elemento indispensable para mantener un Estado democrático. Gabriela. Fíjate que cuando empecé a ver qué significaba la desaparición del INAI, sí. Decías, bueno, hay datos bien interesantes, Jesús. Por ejemplo, ahorita conserva más de 15,000 millones de datos entre contratos, datos de servidores que hay públicos. Que decirlo, esos datos van a ir a dar al gobierno. Ajá, nada más y nada menos, y no a cualquier gobierno, dicho con todo respeto. Pero esos datos tienen que ver con los datos de cada mexicano, pero también con los datos de cada acción de gobierno. Así es. Entonces son esta parte que protege tu información, pero que también tiene la información que debe darte si tú solicitas en qué gasta el dinero el gobierno, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Y te pongo unos ejemplos de qué ha pasado gracias al INAI. Pues antes del INAI, las toallas de Fox, te acordarás, ¿no? Ahí empezamos. Ahí empezamos, la cabaña y las toallas de Fox. Y las toallas de Fox. Y luego con Felipe Calderón, la estela de luz. La estela de luz. ¿No? Y luego llega Peña Nieto y llega la Casa Blanca, pero también llegan casos como las fosas clandestinas de San Fernando en Tamaulipas, que eran casi 200 cadáveres en 7 fosas, ¿no? Luego llega también el caso de Ayotzinapa, que obligan al gobierno a que revele la información que hasta el momento tenía sobre el caso, y es donde se abre una discusión pública de si estaba el ejército o no involucrado. Por mencionar algunas, bueno, llega la Casa Gris, pero ya no les gustó. Y para cerrar con, la estafa maestra. La estafa maestra y Segalmex. Y para sellar con broche de oro, la corrupción más grande de la historia de Segalmex en el gobierno que acaba de concluir. Entonces, esta frase que dice Lourdes es, el oscurito es mejor porque no rendimos cuentas, pero no nada más es no rendir cuentas, van a poner en riesgo la protección de muchos o de todas. Los ciudadanos, de todos los mexicanos y mexicanas. No deja de ser paradójico que esa luz la viene a pagar un gobierno que se dice de izquierda. No, nomás eso, que ganó gracias y que ganó gracias en buena medida porque ellos pedían información, agarraban esa información para decir que ese gobierno era corrupto y que ellos iban a hacer mejor y que por eso tenían que llegar. Vamos a hacer la pausa de los 15 minutos. Está poniendo muy bueno esto, como siempre. No se vaya, estamos en Contexto, en la mesa de mujeres con Gabriela Félix y con Lourdes Encina. Son 7, ahora sí que para poner en contexto a la audiencia, son 7 los organismos autónomos que están en la guillotina. Son 7 los que pudieran desaparecer. Es la Comisión Federal de Competencia Económica. Ahorita podemos más o menos platicar un poquito de qué va cada uno. Es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que conocemos como el IFT. Es el Coneval, es el que evalúa la pobreza, política de desarrollo social, la pobreza. Ya hablamos del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, ojo con estas dos, junto con el IFT, porque van también en un paquetito que en algún momento tendremos que revisar con nuestros vecinos del norte, con esa línea dura de corderitos que nos manda Donald Trump.
Y está también la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Pudiera ser que el Coneval se salve, entre comillas, porque sus funciones pasarían al INEGI. Los demás, fíjate que no, tampoco. Pudiera ser. Tampoco, porque lo que el INEGI te arroja datos. Sí, exactamente. Y el Coneval es evaluación, sí, es decir. Correcto, sí. Y además el Coneval, fíjate. Sí, me refiero que es de las instituciones menos contaminadas de a donde van a ir las otras, pues las otras van a ir directamente a gobierno, pues. Sí, pero fíjate el riesgo del Coneval, Jesús. El Coneval te evaluaba hasta evaluaba una política pública en materia de desarrollo social y de pobreza. Es decir, si el gobierno implementa un programa, el Coneval te lo mide, pero además el Coneval tiene hasta hoy facultades de pedirle o exigirle al gobierno que cambie, ajuste o quite un programa que no está funcionando. ¿Y qué es no funcionar? Que no cambie la vida de a quien está recibiendo. Y luego no es cualquier programa, pues va a los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana. Pues. Es irrevocable lo que el Coneval le diga al gobierno en materia de recomendaciones. De recomendaciones. Eso ya no va a existir. Entonces, sí, se va a quedar en un asunto de evaluación nada más, algo, digamos, numérico para la prensa, para el análisis, pero hasta ahí. Y si quieren. Y si quieren, claro, y si quieren. Y si quieren, porque no, las facultades estaban bien específicas en el Coneval. Y en el caso, por ejemplo, mencionaste la COFETE. COFESE. Comisión Federal de Competencia Económica. Por poner un ejemplo, ellos son los que regulan el abuso, que no haya abuso en competencia, como el precio de la tortilla de maíz. Así es, sí. Así como el precio de la tortilla de maíz. Sí, igual el IFT que regula el tema de las competencias en telecomunicaciones, pues, ¿no? Sí. Sí, ahora el argumento, Lourdes, es que cuestan muy caros, que son muy onerosos y cuestan apenas ni el 0.07%. Exactamente, el 0.05 pasaditos. Es una cosa entre lo que cuesta y lo que valga. El valor es otro. Y el valor de estos organismos han sido muy importantes porque precisamente están fuera de la administración directa, tienen autonomía para trabajar y una independencia, pues, de estar. Cuando estás en la administración directa estás muy sometido. Y esos han estado fuera, que son perfectibles, por supuesto. Que puede eficientarse el gasto en esos organismos, por supuesto que se puede hacer, pero desaparecerlos y en el caso de algunos, como mencionaste, que son claves para negociaciones con el TLC, por ejemplo, o el Coneval, que me parece desde los que más me duele que vayan a desaparecer por el trabajo tan importante que realiza, independiente, pues, para evaluar y para decirte cómo mejorar la vida de las personas que están en situación más vulnerable. Entonces, perder eso, cada uno de los organismos que se va a desaparecer va a impactar en derechos que deben de ser protegidos para distintas personas, para distintos segmentos de la población. Y además, pues ya no es que tengamos ahorita un observatorio como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que vaya a ser muy autónoma, pues esa sí pierde autonomía. Bueno, y a propósito, yo no podría decirte que dices de austeridad, perdón, Jesús, cuando pones una reja a la ventana de tu casa, te va a costar pintarla cada año. ¿Cuánto te cuesta? Quizás es el gasto mínimo más chico que hagas en tu casa. ¿Cuánto te cuesta que se te metan los rateros, no? Pero van a quitar la ventana para poderse meter. Sí, claro. Sí. Oigan, la desaparición de los autónomos, a lo mejor es un lugar común lo que les voy a preguntar, ¿es una evidencia clara de que el proceso de transición a la democracia en México se está definitivamente interrumpiendo, o cómo la ven? Sí, yo creo que ya eso no está en duda, la erosión democrática, como se le conoce, yo creo que está empezando no solo en México, también está empezando en Estados Unidos y en otra serie de países. Sí, yo le hablo de supremacía partidista y es muy peligroso para ahorita y para cómo cambia el país después. Pero además, ¿sabes qué es lo más lamentable, Jesús? Este festín que hacen de su supremacía y este festín que permea desde la Cámara de Diputados a los congresos locales y ya en los cabildos. Y tú lo ves en la primera línea, Gabriela, pero yo les decía en la pausa que a mí me resultó, y ahora lo voy a decir en público y lo voy a decir al aire, que a mí me resultó, por decirlo menos, repugnante lo que hicieron el domingo. Me pareció repugnante lo que hizo el oficialismo el domingo, de irse a manifestar
en un evento público. Digo, tienen todo el derecho de hacerlo, por supuesto, pero no hay ninguna necesidad cuando tienen todo el control, cuando tienen todo el poder, cuando están atragantados de poder, irse a manifestar para festejar el triunfo del pueblo. Por favor, hombre, esas babosadas nadie las cree, nadie las compra, más que ellos mismos, porque les sirven para legitimar su política propagandística chafa de irse a manifestar a la Plaza Emiliana de Subeldía. Para legitimar, fíjate, yo creo que es para regodearse. Sí, pues peor entonces, porque qué necesidad tienen de andarnos sacando la lengua a los ciudadanos, que no se les olvide que hay un 45% de mexicanos y mexicanas que no votaron por su opción. Eso no se les debe de olvidar y en algún momento se les va a cobrar esa factura. A mí me pareció, insisto, me pareció repugnante que hicieran esa. No puedo poner otro calificativo porque es muy temprano, pues, ¿no? Pero bueno, ustedes imagínenlo. Oigan, Rosario Ibarra, Lourdes, ¿viste la sesión del Senado de la semana? ¿Preferiste no verla? Preferí no hacerlo por mi salud mental. Pero pues no, muy Rosario Piedra, perdón, corrijo. No, sí. Sí, es cierto, bien importante. Sí, perdón. Muy importante. Hay una gran diferencia. Hay una enorme diferencia y, sí. Y qué bueno que la señora Rosario Ibarra de Piedra ya no está viva para ver esto. No, imagínate. Porque fue en contra de todo lo que ella luchó y lo que dijo Moisés antes en el cemento, pues no me queda muy poco que agregar ahí. Es verdaderamente preocupante que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues quede sometida, pero sobre todo la forma en la que se llegó a ese punto y la forma en la que quedó evidenciado que todavía el López Obrador sigue tomando decisiones, ¿no? Eso me pareció a mí bastante lamentable, difícil, ¿no? Muy lamentable. Y yo sí vi una parte de la sesión, estaba de ocioso y se me hizo muy lamentable cómo alcanzo a ver cómo las propias senadoras, los propios senadores hacen menos incluso a la presidenta, ¿no? Se refieren al anterior como el presidente, advierten 1 hora y media antes de que va a ser su cumpleaños, le cantan las mañanitas en plena sesión. Qué pena por la señora presidenta, Gabriela, de veras, qué pena. Fíjate que son 6 años que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha funcionado. Que ha estado mal, y en vez de corregir, de ajustar, como cuando algo no funciona, ratifican a la peor evaluada de 15 currículums que se presentaron para el cambio de la comisión. Y yo compartía ayer algo que Maynes puso en sus redes y dije, caray, pues sí, hacía una comparación de Rosario Piedra con esta psiquiatra que se hizo pasar. Psiquiatra, claro, sí. ¿no? O sea, como ambas, caso, ¿no? Marilyn Cott, que ambas, es una comparación donde ambas falsean documentos para hacer lo que hacen o llegar a donde llegaron, nada más que aún así está enfrentando la justicia y la otra está siendo premiada para defender los derechos humanos en el país. Dices tú, pero además, ¿sabes qué es lo que más también me preocupa? Y lo voy a decir rápido. Eso que sucedió a nivel nacional pasó en el Congreso la semana pasada. Se eligieron los órganos internos de control de 3 organismos, 2 de ellos. Otra burla, ¿eh? Otra burla. El Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, y eligieron a 2 personas que fueron regidores en el Cabildo de Hermosillo la legislatura pasada, que hoy están en Morena, y los eligieron cuando son puestos técnicos, son los que vigilan el gasto público dentro de las dependencias, y eligieron a personas políticas para puestos técnicos. ¿Sabes qué es lo más triste? Que simularon una convocatoria, que entrevistaron a 15 personas para poner a los que ellos ya sabían a los que iban a poner, que eran políticos. Y el gato encerrado está, no lo va a decir Gabriela porque es diputada, yo sí lo puedo decir, el gato encerrado está en que ambas personas que menciona para los órganos de control interno son incondicionales del diputado David Figueroa Ortega. Qué pena por el David. No, es la moneda de cambio para pagarle que ahora él esté allá. Claro, totalmente de acuerdo, qué pena. Oigan, qué rápido se nos fue la mesa, Chihuahua. ¿Dónde las vamos a leer? Miguel, media hora más, ¿dónde las vamos a leer? ¿Dónde las vamos a seguir? Vamos a gestionar más tiempo, definitivamente. ¿Dónde las leemos? ¿Dónde las seguimos? G. Félix 02. G. Félix 02 y en el Congreso.
Sí. Se nos quedó en el tintero la iniciativa que presentó hace unos días la diputada Gabriela Félix sobre el tema del trabajo infantil. Ojalá el otro sábado tengamos un tiempito para entrarle. Que ese sea el tema principal. De acuerdísimo, me parece muy bien. Lourdes, gracias. Lojeza, ella no va a decir, pero yo sí voy a decir. Que tengan buen fin de semana largo y disfruten, ahora sí que disfruten el buen fin. Ya ustedes sabrán si consumiendo, si en las tiendas o qué, pero disfrútenlo. Muy bien. Y nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días. Hecho, gracias. Buen día.